Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión le vamos a echar un vistazo a esa curiosidad que le picó a la especie humana terrícola por conocer y explicar todo aquello que ocurre fuera de este planeta. La investigación extraterrestre. Este es el episodio 6. En el episodio anterior nos extasiamos viendo esos personajes bíblicos del otro mundo que fueron trasladados de esta esfera terrenal a un plano cósmico fuera de este planeta. Empezamos con Moisés, que es el primer terrícola, el primer ser humano resucitado y además trasladado al cielo. Muy bien, Enoc es el primero que es trasladado al cielo, pero sin ver la muerte. A diferencia de Moisés, Moisés sí murió y fue resucitado. Y además, Enoc vivió primero que Moisés. Luego tenemos el caso de Elías, las primicias que resucitaron cuando Jesús también resucitó. Bueno, eso fue una cosa bastante interesante porque se les considera como extraterrestres. De ahí empezaron a nacer versiones extraterrestres, teorías extraterrestres, cuando la Biblia en realidad nos está presentando un plano muy relacionado, pero esencialmente diferente a cómo se contempla, como lo quieren mostrar. Mira qué cosa, la curiosidad del ser humano por conocer y explicar todo aquello que ocurre fuera de este planeta viene desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Desde los amaneceres de la civilización, la inquietud por descifrar enigmas, por resolver misterios, por explicar fenómenos a los que terrenalmente no le hallaba explicación. O sea, todo eso cuando el ser humano se asomaba fuera de su choza, de su bohío, miraba al cielo, veía estrellas fugaces, meteoros, esa cantidad de estrellas que alumbran en el cielo, todo eso llevó a las antiguas civilizaciones a buscar respuesta y a encontrarlas incluso más allá del cielo azul, a todo eso que aquí en la tierra no podía satisfacer. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Por el diluvio. ¡Wow! El primer y gran misterio que, entre comillas, atormentó a las primeras civilizaciones de la especie humana antes de que pasara, como tan pronto este cataclismo sucedió. Tengamos en cuenta que durante los 120 años de predicación de Noé, anunciando el diluvio, ya existían científicos en esa época. Sí, señores, los antidiluvianos, muchos de ellos eran ávidos científicos, hombres de ciencia. Ahora, muchos de ellos se sentaron a estudiar y aplicar el método científico, desvirtuando la teoría de Noé, la advertencia de Noé, el anuncio de un desastre por causa del diluvio. Y aquellas tesis tuvieron que ser bien tesas, le cuento, pero bien tesas, porque entre los antidiluvianos existieron científicos de renombre. Y fue en el seno de los sumerios, en la antigua Mesopotamia, tiempo después que ocurriera la tragedia, en cabeza de Nimrod, que aquí le hemos dado más palo a Nimrod, aquí en la historia profética del mundo en diferentes series, en cabeza de Nimrod, hijo de Cus, hijo de Cam, hijo de Noé, fue que el primer observatorio astronómico del globo terráqueo es construido, la Torre de Babel, construida un siglo después del desastre. La ciudad de Babel, o sea, se estableció además como una capital mundial que manejara todos los eventos mundiales desde esa metrópoli. Esa torre fue edificada con un propósito específico. Tengamos en cuenta que el evento global inmediato a este evento de la Torre de Babel fue el diluvio, y toda la raza antediluviana, excepto Noé y sus familiares, murieron ahogados.
Por lo tanto, se pensaba edificar una torre más alta que lo que alcanzaron las aguas del diluvio, para así salvarse de otra catástrofe similar sin que hubiese Dios que pudiera destruirlos. O sea, esta fue una rebelión liderada por Nimrod, pero de las más tenaces. Otra razón era querer llegar tan alto para explicar científicamente las razones del diluvio. ¿Te das cuenta? Las antiguas civilizaciones siempre buscaron hallar respuesta, encontrar respuesta, y se lanzaron a la búsqueda. Y mira que la Torre de Babel es un monumento en la antigüedad que da testimonio de los alcances de esa gente al querer encontrar solución a sus respuestas, a sus inquietudes. Otro suceso que despertó ávidamente la curiosidad del hombre por saber sobre los seres que habitaban en algún lugar fuera de este mundo fue la traslación de Enoc fuera de este mundo. O sea, esa desaparición de Enoc marcó el subconsciente colectivo de toda esa generación, dando inicio así a lo que conocemos como los imaginarios. Sí, los imaginarios colectivos de una sociedad, que son constructos de una sociedad. Hubo testigos que presencialmente estuvieron viendo cuando Enoc ascendía al cielo. O sea, literal, como pararse usted en la puerta de su casa a observar cómo cruza un avión el cielo y desaparece entre las nubes. Así, hubo gente que vio a Enoc cuando fue trasladado de esta tierra al cielo, así, con sus propios ojos. A mucha gente nadie se lo contó. Vieron a Enoc así, las piernas en el aire, yéndose para el cielo. Ahora, cuando esto ocurre, bien, se montó severo bloque de búsqueda para encontrar a Enoc, pero ese bloque de búsqueda no sirvió para nada, porque no lo encontraron. El informe final fue que Enoc definitivamente no estaba en ninguna parte. Fue que Dios se lo había llevado, y en algún punto, en alguna galaxia lejana, muy, muy lejana, debió quedar Enoc. El tiempo fue pasando y la gente se fue haciendo a la idea que Enoc no volvería nunca más al planeta. Su desaparición se sintió en la tierra. La gente lo extrañaba. Empezó así como una especie de mito a partir de la traslación de Enoc al cielo, y empezó también, o sea, se dio origen a un sinfín de historias, cuentos, leyendas, versiones sesgadas, torcidas, tergiversadas, y especulaciones se empezaron a tejer desde entonces. ¿Y qué creen? De generación en generación, el caso de Enoc empezó a ser asociado con una vida terrestre, una vida extraterrestre más allá de este cielo que hemos visto siempre, con la existencia de una vida superior más avanzada fuera de este mundo. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. En todos lados usted nos puede encontrar como La Historia Profética del Mundo. Nos encuentra en Spotify, en Google Podcast, nos encuentra en Facebook, en Instagram y en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com, www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades, siempre. Este es el segundo fragmento del episodio 6 de la serie sobre la vida extraterrestre.
Y nos encontramos echándole un vistazo a la investigación del tema de la vida en los otros mundos, desde que el ser humano se inquietó por esto, desde los tiempos de los antidiluvianos, y se intensificó una vez acontecido este cataclismo, de tal manera que el hombre empezó a concebir la idea en su imaginario colectivo que los cuerpos celestes y sus fenómenos guardaban una estrecha relación con lo que pasaba aquí en la Tierra, o sea, la astronomía y la astrología. Pero además de esto, la idea de que habían seres superiores de otro planeta, de civilizaciones superiores, avanzadas. Esa idea le rondaba en la cabeza a toda esta gente, que no le cabía duda alguna que una vasta especie habitaba más allá del firmamento que veía y que se podía establecer algún tipo de sociedad con ellos con beneficios mutuos. Ahora, atención a esto, porque aquí el contexto es el gran conflicto, o sea, aquí el contexto de todas las series, episodios, todo, el gran contexto de todo es el gran conflicto entre el bien y el mal. La simiente del bien y la simiente del mal, encontradas, enfrentadas. La aparición de ángeles a seres humanos era entendida por la simiente del bien como un encuentro sagrado del Dios verdadero con sus hijos. Y es que encontramos muchas experiencias de ángeles que descendían a la tierra, que venían aquí y que tenían comunicación directa con los seres humanos. Lo encontramos en el huerto del Edén con Adán y Eva, porque los ángeles los rodeaban, estaban con ellos. Los ángeles que custodiaron por mucho tiempo el jardín del Edén, ¿se acuerdan cuando el Señor lo encerró? Que puso una espada que colocó, que revoloteaba, que no dejaba entrar a esta gente. Los ángeles que visitaron a Abraham, también aquí tenemos un encuentro del ser humano con ángeles. Los ángeles que custodiaron, los ángeles que visitaron a Sodoma y Gomorra y que anunciaron sus juicios. O sea, vamos a tener muchos encuentros de seres humanos con ángeles. Bueno, para la simiente del mal, estos encuentros no eran entendidos como ángeles mensajeros de Dios, sino como seres de otro planeta, de una raza superior, con quienes se podía establecer un vínculo más estrecho social, incluso hasta vínculos más íntimos en su depravación. Acuérdense que los habitantes de Sodoma y Gomorra querían conocer a los ángeles que llegaron a la casa de Lot justo la noche del juicio. El hombre carnal concibe como de otra naturaleza las cosas espirituales. O sea, mientras que para el hombre son los ángeles que llegan de parte de Dios, para la gente que no entiende estas cosas o para la simiente del mal, eran concebidas por otra clase de teorías. Los ángeles siempre fueron vistos por los hijos de los hombres como criaturas extraterrestres. La Torre de Babel no fue el primer ni el último observatorio espacial en la línea del tiempo. Hubo muchísimas. Recordemos que este monumento, este Sigurat, que además era el centro y el epicentro del antiguo orden mundial en Mesopotamia, también hacía las veces de observatorio espacial y astronómico. O sea, una mano de investigaciones, de análisis, de estudios científicos se veían ahí. No fueran solamente los babilonios interesados en este tema. Así que presta mucha atención quienes han estado detrás de la investigación extraterrestre. Empezamos, aunque ya habíamos empezado con Mesopotamia, pero seguimos con Egipto. El imperio paralelo a los levantados en Mesopotamia. Mira, empezó este país empezó a tener renombre con el auge de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Entonces aquí tenemos que hablar de Napoleón Bonaparte. Tan solo tenía 28 añitos Napoleón, y este hombre lideró una severa expedición compuesta por una serie de excavaciones en Egipto. Imagínate, en el Cairo desembarcaron 30,000 soldados, una logística impresionante de ingeniería, de sistematización. La cosa más abrumadora. Ahora, recuerda que detrás de todo esto había muchos intereses geopolíticos de la Revolución Francesa, pero además con esos 30,000 soldados llegó un equipo interdisciplinario de profesionales, y aquí había investigadores de toda clase. Usted encontraba ahí arqueólogos, historiadores, cartógrafos, geógrafos, ingenieros, también habían allí matemáticos, biólogos, físicos, químicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era el objetivo de la Revolución Francesa?
analizar los misterios de la civilización egipcia, las pirámides, los jeroglíficos, la religión que esta gente tenía, la ciencia que ellos aplicaban, la medicina que tenían y una cantidad de cosas más. Entonces nace la egiptología, que a mí personalmente toda la vida me ha fascinado. Egipto a mí me produce una cosa, o sea, mejor dicho, yo me hubiera prestado como voluntario para la expedición que hizo Napoleón. Nace la egiptología y con ella también nace un gran misterio para la humanidad: el origen de las pirámides y su enigmática alineación, en especial la de la pirámide de Giza. Léelo, profundízalo, estudialo un poco más. Esta pirámide es alineada casi que perfectamente con los puntos cardinales y con una precisión de más de 4 minutos de arco. Las 3 pirámides más grandes tienen el mismo desacierto. Giran de manera ligera en sentido opuesto a las manecillas del reloj desde los puntos cardinales. No sé si estás entendiendo muy bien la cosa, la ecuación, pero eso era un misterio. Y ese misterio le ha matado la cabeza a toda esta gente desde estos tiempos. ¿Cómo lograron los egipcios en su tiempo edificar semejante vaina como esa? No se ha hallado hasta la fecha, escucha bien, no se ha hallado hasta la fecha ningún documento de ningún tipo que evidencie los planos de construcción, ni los planes de construcción o la metodología arquitectónica utilizada para levantar semejantes monumentos, severos monumentos de por Dios. La teoría extraterrestre es una de las tantas que siempre ha sonado fuerte para darle explicación al origen de las pirámides, pero sin una sola evidencia material que la sostenga. Ahora, lo mismo que acontece con las pirámides de Egipto pasa también con el santuario de Stonehenge. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de eso, pero a mí toda la vida desde niño también me ha llamado mucho la atención y he leído mucho al respecto. Stonehenge, el santuario de piedras que queda en Salisbury, en Inglaterra. Y todo apunta también en la explicación que el hombre quiere dar a una generación de seres humanos de aquellos lejanos milenios con un nivel intelectual y una constitución física más aventajada que la actual, porque es que nosotros tenemos 6.000 años de pecado encima. Imagínate con qué tecnología lo hicieron, con qué tipo de logística lo hicieron, porque para esto se necesitó ingeniería hidráulica, una ingeniería de sistemas impresionante, una tecnología de avanzada, pero esta gente la hizo. Y no solamente la hizo, la rompió, porque le rompió la cabeza a todos estos grandes, como es el caso de Napoleón Bonaparte, con su Francia revolucionaria. Pero el ser humano le ha atribuido a los extraterrestres la edificación de varios lugares en el planeta Tierra, porque se le hace muy inexplicable su origen. Por ejemplo, la fortaleza de Sacsayhuamán, a las afueras del Cusco, en Perú. Explíqueme esa cosa, a ver, explíquenla. A ver cómo se dio, cómo se explicó. Pero si nosotros la ponemos en el marco, en el contexto del conflicto de los siglos, entendemos lo de los 6.000 años y lo de la descendencia del hombre por motivo del pecado. Las líneas de Nazca al sudeste de Lima. Yo personalmente tengo unas fotos ahí porque los vi en vivo y en directo. Yo estuve ahí, no es por chicanearles ni por nada, pero como a mí todo esto me gusta, tuve la oportunidad de ver con mis propios ojos las líneas de Nazca cuando visité Lima, en Perú, por primera vez. La pirámide del Sol en Teotihuacán, en México. Pero ¿qué me dices de la isla de Pascua en Chile y sus famosos moais? Mira, estos y otros muchos lugares del mundo, edificaciones, piezas arquitectónicas fuertes, altos, monumentos, santuarios, plataformas edificadas, altos sagrados, todos ellos son prueba viviente de la relación que ha querido sostener el ser humano con la vida extraterrestre. Los observatorios astronómicos más antiguos de los que se tenga conocimiento son los construidos en la antigua Mesopotamia por los babilonios y los chinos.
Ahora, ¿qué eran estos? ¿Qué era todo esto? Esos eran grandes plataformas que le facilitaban a los investigadores tener una visión del cielo sin obstáculo alguno. En el caso de América, la cultura que se destaca por encima de todas las demás en asuntos de astronomía fueron los mayas. Sí, señores, varios siglos antes de Cristo, por cierto. Esta gente formuló cálculos exactos de los periodos sinódicos de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter y de Saturno. Calculaban con exactitud los periodos de la luna y el sol y las estrellas, las Pléyades. Mira, por ejemplo, el observatorio llamado el Caracol, construido por la civilización maya en Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México, con su famosa escalera en espiral dentro de la torre del observatorio. Por eso es que se llama así, el Caracol, por esa escalera en espiral. Se consolida este observatorio como otro de los centros más grandes de investigación astronómica que ha marcado el estudio científico del mundo. Y es que son muchas las expediciones y muchas las investigaciones que se han originado a partir de la búsqueda del ser humano por encontrar puentes de conexión con los habitantes de los otros mundos. Presta mucha atención, abre los oídos, te lo voy a enunciar. El proyecto de Blue Book, por ejemplo. El libro azul, Blue Book, el proyecto. Y este nace por el deseo de investigar, escucha bien, 12.618 apariciones de ovnis vistos por el personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre 1948 y 1969. Otro muy sonado es Roswell, en Nuevo México. Roswell, 1947. Supuestamente un platillo volador se estrelló en un campo de esta ciudad. El personal aéreo del ejército que se encargó de recoger el objeto en comunicado de prensa informó que no se trataba de ningún platillo volador, sino una especie de globo meteorológico. Pero una cantidad de testigos afirma haber presenciado que ese mismo personal recogió el platillo volador y varios cuerpos de extraterrestres y que se los llevaron no se sabe para dónde. Total que Roswell se terminó convirtiendo en un hogar de museo ovni donde peregrinan cada año aficionados al tema de los extraterrestres. Pero si hay una institución que resalta en todo este asunto por guardar relaciones con conspiraciones de investigaciones extraterrestres, pues siempre se ha dicho que ahí se almacenan, se ocultan y se estudian cuerpos de extraterrestres, ovnis, platillos voladores, restos de alienígenas, es el Área 51. En Nevada, Estados Unidos. Véase la película El Día de la Independencia con Will Smith y Jeff Goldblum. Esta película fue dirigida por el alemán Roland Emmerich y esta fue estrenada a mediados de 1996, la cual trata sobre una invasión alienígena al planeta Tierra un 2 de julio. Y también muestra la victoria de los seres humanos sobre estos invasores el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, en el argumento de esa película se destaca notablemente el papel del Área 51 en el tema de la vida extraterrestre. Mira, todos estos proyectos modernos y contemporáneos son el inmenso mar donde tan solo desembocan los aportes de muchos protagonistas en el tema a través del tiempo. Uno de los más grandes pioneros en todo este cuento fue el astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y, para completar, científico estadounidense, Carl Sagan. ¡Wow! Pesos pesados. Carl Sagan, un gran promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI. Yéndonos años más atrás en el tiempo, el astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano Galileo Galilei descubrió las 4 lunas de Júpiter. Cuestionó la idea de que el Sol y los otros planetas giraban alrededor de la Tierra, entre otros aportes que hizo. Nicolás Copérnico, por su parte, astrónomo prusiano, formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Es decir, todos los planetas giran alrededor del Sol, el cual está en el centro del universo. En sí, esta teoría no era nueva, ya había sido promovida desde el siglo III por Aristarco de Samos. El mayor constructor de telescopios de la historia fue William Herschel. Sí, Herschel, William. Este es el propio pionero de la astronomía estelar. En él tenemos lo que es el origen del estudio de las galaxias.
De las nebulosas descubrió el planeta Urano. De niño me embobaba leyendo sobre su vida y obra. Recuerdo que alguna vez leí que había abandonado el oficio de músico para consagrarse de lleno a la astronomía. Y la lista sigue. El reverendo Thomas Dick, ministro británico, profesor de ciencias, este hombre logró combinar la ciencia y el cristianismo, promoviendo una armonía entre los dos. Casi nadie. Isaac Asimov, estadounidense, logró crear las 3 leyes de la robótica con las que buscó establecer como normal la relación entre el ser humano y los robots. Así que este cuento de la inteligencia artificial, de la IA, esto no es nada nuevo, esto es viejo, esto viene desde hace rato. Stephen Hawking, el creador de la teoría del todo, bastante sonado y polémico. Este hombre padecía ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, con las neuronas motoras del cerebro afectadas y la médula espinal. Finalmente declaró que el universo es limitado. Esto lo declaró Stephen Hawking, y que además el universo era mucho más sencillo de lo que él mismo pensaba. Y de remate, que no hay ningún Dios ni nadie que dirija el universo. Si Stephen Hawking y muchos de estos se hubiesen topado con las Santas Escrituras, que por cierto tuvieron que haberlo hecho muchas veces, y se hubiesen detenido a investigar, como profundizaban en sus investigaciones, textos como Amós 5:8, se hubiesen topado con ese llamado que nos insta a buscar al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. Pero también se hubieran tambaleado cuando Job 38, 31 al 33 declara: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? No se pueden perder el próximo episodio, porque nos vamos a detener en las experiencias que presuntamente han tenido seres humanos en este planeta con seres extraterrestres que vinieron a visitarnos, entre comillas, que se han visto platillos voladores, ovnis, proyectos espaciales, naves nodrizas. En fin, nos vamos a detener en los encuentros con los otros mundos. Resumimos y nos fuimos. Uno, los testigos que presenciaron el traslado de Enoc al cielo fueron creando un imaginario colectivo sobre el ambiente extraterrestre que le esperó al patriarca en su nueva vida. 2. Desde los días de Noé, los científicos antediluvianos dieron origen a la investigación astronómica y a las tesis cósmicas. 3. En el corazón de la Mesopotamia, Egipto, China y América, la investigación científica asociada al tema de la vida extraterrestre cobró gran interés en todas esas civilizaciones. 4. Las teorías, corrientes, centros de investigación, precursores, pioneros y aficionados, todos apuntan a la realidad de la vida extraterrestre que cada vez está más cerca de las relaciones con este planeta. 5. Dejando por sentado que el soberano creador del universo tiene la última palabra, que Él creó el cosmos y a todos cuanto en él habitan. En la producción audiovisual May Vanegas, en el relato Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.